Este grupo somos solo los tres. La pregunta de Nick tapo no, tapo mucho, es la pregunta correcta. Sin embargo, ya estamos cinco. Mira. O sea que para que no tengamos que ver el código. La idea, para el miércoles hay que elaborar, de una vez por todas. Para el miércoles no, habría que elaborar antes. Si no, me dijo, yo te dije al coche como iba a cagar a piña. Pero me dijo así. Merecido, me dijo. Si no lo hacen ustedes, yo le digo a una persona que ustedes son un chico. Encima, el profe, ¿va a la cancha o no? Es verdad, está como. Sí, el profe va a la cancha el domingo. Sí. No, ¿sabes qué? Soy hincha de Herrera hasta los 30 años. Pero voy a... En la cancha. Siempre, de re chico, con mi viejo. Fanático, pero después. 16. ¿Cómo hiciste vivir? Bueno, la década del 90 que ustedes nos ganaban siempre, era fija a sufrir, como todos los vivimos esa década del 90, tristísimo que ganaban, creo que habíamos ganado 1 o 2 partidos este verano, de ir a la cancha de manera de llorar. ¿Vos te recibiste en el 99, ¿no? Por ahí? En el 98, en el 98. ¿De qué? ¿De la CEP o de De la CEP? Tengo 46 años. Y mira, lo vi sí, 40 menos. la verdad es que me hice con Consuela. Sí, como pasa que yo te hice con Consuela pero bueno, ya tengo una idea de ¿Vivía cerca de la cancha o no? No sé, me está el código que se veía No, ya. tu tiempo. Sí, zona sur, sí, de Quilmes. Siempre viví lejos. ¿Seguir viviendo Quilmes? Sí. Todo el mundo me preguntaba, che, ¿por qué no se viste cuando estaba? Bueno, cuando venís, porque por ahí vas a la oficina o por ahí te Ahora solamente estoy para acá. ahora, esta semana tuve que ir a conseguir laburo nuevo. Todos los días. Estaba acostumbrado a laburar todos los días en mi casa. Para dar el cambio ese. ¿Qué vas en auto? ¿De Quilmes en auto? Sí, estoy viviendo en auto, pero está bueno. Todo. Yo no tengo cochera. Pero si la dan a los profesores, ¿se la cochera? El profesor también lo sabe. Lo pagás, pero no existe. Está bueno. Salió un creo que sale lo mismo que la cuota. Yo averigué para mí con la moto, creo que eran 150 lucas al mes. Sí, yo hice Es un número. Está bien. Igual yo paraba, por eso la digo, con Patricio tengo el H, que faltó que. Pues me Me queda retrasado. está bueno, Por ahí algo dar a mano para tomarlo y pero el curso lo ganó bastante. Imagínate dónde queda. Así que son sur. Un poquito conocer La Plata. del camino entre Capital y La Plata. Ah, ahí va. Subirse a la autopista a conocer La Plata, ahí va a tener bajada, la otra esquina. Ahí va. Puede tener a Ferré, tener Hudson, tener que te va para allá. Para el viaje, Chicos, retomamos. Sí, después seguimos con el ciclo de instrucción. El ciclo de instrucción, como hoy ya vimos cómo está compuesta la instrucción, cómo interactúa la memoria, cómo toma los datos de los operandos, cómo guarda las dos memorias. Ahora vamos a ver de qué se trata el ciclo de instrucción, ¿no? Un ciclo de instrucción básicamente está dividido en 3 etapas, ¿no? Particularmente. En el libro lo van a ver como que son 2 etapas, ¿no?
A mí me gusta traer estas tres para que quede claro que interactúa esta del medio particularmente, que es donde la van a asociar rápidamente por los conceptos que estuvimos viendo. De vuelta, estas son las tres etapas. En el libro funciona, la muestra como dos, pero están divididas esta y esta en una etapa, ¿no? Ahora después les paso el capítulo, pero tengo imagen también del libro. Y se fijan, son tres etapas en las cuales está fetch, decode y execute, ¿no? Dánselo, son las tres etapas por las cuales pasa un ciclo de instrucción. Dícese de fetch, ¿no? Fetch es find, lookup, voy a buscar la información que necesito para hacer algo, que es lo que venimos viendo y lo vengo repitiendo para que les quede. Una vez que yo tengo esa información, como lo vimos viendo, tengo que decodificarlo, ¿no? Acá yo voy a buscar los operandos, fuentes, voy a buscar la instrucción, ¿no? Lo que vimos anteriormente. Una vez que tengo esa información, ¿qué hago? La decodifico. ¿Quién decodificaba la información? ¿Tiene control? El cura Plus ahí. Ya Ya estoy ya bien. Estoy caminado. No, te sentí mejor, ¿en serio? No, en serio, sí, es verdad. No, que el cura Plus es muy bueno. Sí, Es realmente efectivo. es una patada. Igual, o sea, que medio viste buenísimo. Por eso que te revive. Claro, me quedé mareado y dije, Sí, la idea es zafar hasta que llegas a su casa y te metes en la cama. Sí, igual 6 horitas más tenés. Si quieres salir, podés. Sí, yo te das, 3, 4 cura Plus hasta el martes, ¿no? Con la edad de ustedes no nos para nada. Después, una vez que tengo toda la información necesaria, busco los operandos, busco la instrucción, para llamar un poco a lo que vimos, ¿no? Tengo mi add, mi instrucción, voy a buscar los operandos. Operando el resultado, que es un poco lo que charlábamos hoy, ¿no? Voy a tener que empezar a buscar esta información, como dije, hago el fetch, ¿no? Busco la información, busco mi memoria de instrucciones. El add, ¿no? En este caso, que es el código de operación, voy a buscar los operandos, ¿no? Fuentes, y voy a tener ahí el operando resultado, que es donde yo voy a estar enviando esa información. En este caso, nosotros vimos que, por ejemplo, el add, ¿cómo funcionaba? ¿Sí? Por ahí lo estábamos discutiendo. Acá yo teniendo los dos operandos fuentes, me ahorraba, ¿no? Porque yo tenía el add de AX, de AH, dato 1, ¿no? ¿Qué hacía? Yo sumaba H más dato 1, guardo en H. Entonces, ya me ahorraba usar otro registro, sino que yo automáticamente en una sola instrucción guardaba ese dato, esa información en el registro. Bueno, en esta etapa, básicamente es donde yo hago todas esas operaciones, ¿no? Recolecto la información que necesito, tengo el código de operación, con los operando fuentes, operando resultados ser necesario. Para este caso, lo resuelve en un set de instrucciones. Una vez que tengo eso, mi memoria interactúa con la unidad de control. La unidad de control va a sincronizar, controlar y decodificar la información. La va a decodificar. Vimos en detalle, vimos cómo está compuesta. Vimos un sensor, un codificador. Se repasa el log. Yo tengo. Cada vez que yo decodifico la información, yo ya sé, voy a buscar. Ah, mirá, tengo la instrucción, código de operación add. Tengo el operando 1, 2, que tengo esta operación. ¿Qué tengo que sumar? Bueno, como siempre repito para que les quede, lo vamos a mandar a la ALU, la parte aritmética va a resolver esa operación. Y después es en ese momento donde se produce la ejecución, ¿no? Ahí ejecuto la operación básicamente, que es la etapa execute. A grandes rasgos, si se fijan, es un poco lo que vimos, pero es la cadena que vimos y acá le estamos poniendo nombre, que netamente eso es lo que se llama ciclo de instrucción. Son esas tres etapas, en el libro lo van a ver
A ver, con 2, que es exactamente lo mismo. Y no importa si en la operación le ponen que son 2 o 3. Yo creo que así separándolas va a quedar claro que todo el cuento que yo les vengo haciendo durante la cursada, ¿no? Que es el caminito. Es el mismo caminito que ahora tiene nombre. Se llama ciclo de instrucción. El ciclo de instrucción, como vemos acá, se llaman ciclos de reloj, ¿no? Ciclos de reloj en los cuales son 3 etapas que yo voy a tener que transcurrir, ¿no? Para resolverla. Ahora vamos a ver un poquito más. Entonces acá está un poco como está en el libro. El libro no lo bajé, está ahí. No le tengan miedo. Acá figuran así, ¿no? Se llama ciclo de captación, que sería el fetch, ¿no? Como en la PPT de la anterior. Este sería me lo ponen así o me lo ponen de la otra manera, está bien igual. Me parece que yo sumo de code para relacionar el concepto que venimos viendo y meter en el medio la unidad de control, que es la componente importante que resuelve todo esto también. Así lo van a encontrar. Después, si quieren, les paso qué capítulo es en el que habla esto. Está muy claro y muy sencillo. Igual acá lo vamos a ver paso a paso. Bueno, acá está un poquito, este sería la de la captación o fetch, ¿no? Como quieran llamarlo. Lo van a encontrar en algunos manuales o en la web, también con ese nombre, ¿no? Captación o fetch. Y acá está un poquito el procedimiento, el paso a paso que yo expliqué recién en palabras. Está acá el machete para que les quede un poco, que ustedes tengan el marco de cómo es el procedimiento. Y en base a eso van a poder ahondar un poco más. El primer paso es la dirección de la instrucción que se debe captar, se encuentra en el registro del contador de programa. Acá un poco, fíjense, son los conceptos que yo les vengo indicando, ¿no? El program counter, yo lo repetí un montón de veces, es el flag que tiene la posición de memoria donde yo estoy parado y yo estoy por ejecutar. Entonces es lo que dice acá, ¿no? De ahí voy a partir, ¿no? Desde donde yo, en la dirección donde yo tengo asignado el program counter, donde tengo que empezar a ejecutar mi instrucción. La unidad de control capta la instrucción desde la memoria, es un poco lo que recién hablamos. La instrucción va al registro de instrucción, que es el IR. El registro del program counter, que es lo que venimos hablando, se incrementa no ser que se indique lo contrario. Es acá donde aparece o lo que mencionó, que Cami lo mencionó, que me preguntó, está correcto que me dijo, che, ¿qué es interrupción? Bueno, en este caso, ¿no? El registro program counter se va a poner en PC más 1 si yo voy a ejecutar la instrucción que está por debajo, ¿no? Tengo la 1001, la 1002, la 1003. En cada instrucción que yo tenga que ejecutar en mi parte de mi programa me va a preguntar, che, el flag de ahí, ¿cómo está? ¿Está en 0? Ah, bueno, PC más 1. ¿El flag de ahí está en 0? Sí, está en 0. Flag PC más 1 y así. ¿Está en 1? Bueno, tenés que ir a atender la instrucción, la interrupción. Esa interrupción, lo vamos a ver más en detalle, pero me va a llevar a diferentes partes de mi memoria para resolver esa partecilla del programa que va a tener que hacer. Pueden ser, podemos hacerlo en un ejemplo de programa en Assembly, pero lo mismo en los de alto nivel, ¿no? Pasa eso. Vos ejecutas una parte del programa, das una función, haces un go-to, tenés que saltar a otra posición, resolver algo, y después el programa tiene que empezar a anidarse y empezar a saber dónde tiene que empezar a volver. Imagínense que ese alto nivel, en bajo nivel en memoria, va moviéndose en diferentes posiciones de memoria, en diferentes partes de la memoria. Sigo con Newman es una memoria, pero sigo moviéndome las instrucciones, datos. Entonces, la unidad de control interpreta la instrucción captada y debe llevar a cabo la acción requerida, que es lo que yo les digo.
lo decodifico. Me fijo qué tengo que hacer y ya intervengo con la información, con el componente que va a resolver eso. Vimos claramente que para este procesador hacer un movimiento sencillo de una posición de memoria a otra, tengo que interfacearla con el famoso registro porque no, el hardware y la arquitectura está diseñada para eso. No compila si yo quiero hacer un movimiento de memoria directamente de la memoria. Entonces, fíjense que acá tienen los bullet points de lo que yo le dije en palabras para repasar. La ejecución, una captación está la ejecución, tiene varias acciones posibles, ¿no? Un poco de opciones en las cuales yo puedo hacer la ejecución, ¿no? Es un poco lo que ya venimos viendo. Procesador a memoria, transferencia de datos a memoria, procesador hacia dispositivo de entrada y salida, transferencia de datos al procesador y módulo de entrada y salida, procesamiento de datos, alguna operación aritmética o lógica con los datos, que es lo que vamos mencionando. La parte de control, ¿no? Dice alteración de la secuencia de ejecución, instrucción de salto o combinación de las acciones anteriores. Esto es lo que yo les digo que son las interrupciones, ¿no? Me lleva a una parte en la cual yo tengo que resolver algo antes de poder continuar con mi programa, que como dijimos que es netamente secuencial. Y ahora vamos a ver por qué es secuencial, ¿no? Esta arquitectura. Y no me permita hacer o ejecutar cosas o procesos en paralelo. Porque la arquitectura no está para eso. Y esto tiene mucho que ver con el ciclo de instrucción, ¿no? De cómo funciona el ciclo de instrucción. Es un dibujo horrible que lo puse, pero y se lo voy a tomar, pero fíjense que es básicamente un poco lo que estuvimos viendo, ¿no? Parto de una dirección, ¿no? Donde yo tengo mi instrucción, busco toda esa información, la información de la instrucción, busco acá a grandes rasgos los operandos, ¿no? Los operandos fuentes. Tengo que hacer una interacción con el fetch, acá aparece fetch de vuelta. Una vez que tengo esos operandos, acá tengo una múltiple de resultados. Entonces puede dar, va a dar un flujo de un set de instrucción, no con múltiples de resultados, pero básicamente una vez que tengo el resultado de la operación, esto se va a hacer un ciclo así, ¿no? Y esto me va a dar que ese fetch, decode, execute, se ejecutan en diferentes ciclos de reloj, se llama, ¿no? Un ciclo de reloj. Entonces yo tengo que, para poder ejecutar, acá le está dando una instrucción. La siguiente instrucción que yo quiera ejecutar quiero dar otra instrucción. Para ejecutar 3 instrucciones con esta metodología que estamos viendo ahora, de este ciclo de instrucción, voy a tener que ocupar 9 ciclos de reloj para poder trabajar o correr 3 instrucciones de este modo, ¿no? 9, ¿por qué? Porque cada etapa me va a ocupar un ciclo de instrucción. ¿Por qué? Porque si yo no hago el fetch, nunca voy a poder pasar a decodificar nada, mucho menos ejecutar. Y yo, hasta que yo no termine mi ciclo de instrucción, que tenga la información necesaria, que la decodifique y que la ejecute, no voy a poder ejecutar la próxima instrucción. Que es un poco lo que vimos en los programas. Fíjense que son netamente, hago el add, voy a mover, y hasta que yo no termino de hacer algo, no puedo pasar al resto. En cada esa línea de código, yo tengo que ejecutar este ciclo de instrucción. Esta arquitectura, básicamente, es netamente secuencial, ¿no? Es un poco lo que quiero que se lleven de esto, ¿no? No puedo ejecutar en el mismo momento, en el mismo ciclo de reloj, otra tarea. Bajo esta arquitectura, ¿no? Acá algunos ejemplos, tengo mi instrucción, hago el fetch, la ejecuto, tengo el resultado.
Pues acá tengo una instrucción, tengo el fetch. Acá tengo como, lo pone como un wait, ¿no? Wait significa como que hasta que yo no obtenga esa información, hasta que yo no vaya, no tenga la información que yo necesito, no puedo avanzar a ejecutarla. Tiene sentido. Por eso a veces es como un CPU aún, no sé, uno se queda dando vueltas, consiguiendo la información que nunca la encuentra. Bueno, hasta puede llegar a descartar el paquete. Lo mismo para la ejecución. Son arquitecturas, como le digo, netamente secuenciales, ¿no? O sea, siempre tengo que pasar por esas 3 etapas, se tienen que cumplir para que yo pueda pasar a la otra instrucción. Vamos a ver clases adelante cuando veamos principios de arquitecturas avanzadas, vamos a ver cómo mejoró esto, cómo mejoró. ¿Qué se aplicó para poder hacer y aprovechar, ¿no? El pipeline para poder empezar a paralelizar procesos, que es un poco lo que hoy hacen las arquitecturas, ¿no? Celulares, como les dije, son arquitecturas superescalares que me permiten a mí poder paralelizar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque al fin y al cabo son ustedes los programadores los que se dedican a programar, que le pone esa inteligencia y fuerza a la arquitectura que se paraleliza. Vamos a ver un poquito. Alto nivel cuando escucharon la parte del thread, ¿no? Proceso, multithreading y demás. Bueno, básicamente eso está atado a conceptos de arquitecturas avanzadas, ¿no? Que esos son los que oídos, ¿no? Que por ahí lo están escuchando, han escuchado, son los que nos permiten a nosotros ejecutar diferentes procesos en paralelo en diferentes partes de memoria que después eso se esfuma, se ejecuta, se esfuma. Pero obviamente eso por detrás tiene código, tiene el programador que fuerza a que eso pase. Si no, el 80, el 85% de las transacciones en una arquitectura son netamente secuenciales, ¿no? Si vos no obligás a la arquitectura, ahora forzás a que trabaje, podemos tener una computadora totalmente potente, pero si no la usamos, o no la forzamos a que haga operaciones en simultáneo, no las va a hacer. ¿Alguna duda con esto? El último gráfico que mostró. Bueno. ¿Viste? Sí, con el white. O sea, puede durar más de un ciclo mientras está esperando. Sí, por eso a veces pasa como que, bueno, esto está bien explicado con el libro, pero básicamente lo que dice es eso, ¿no? Se te puede dar en cualquiera de las etapas, acá no está la de code, pero se te puede dar que ese wait en el de codificar no tengas algún inconveniente y no puedas hacerlo, hasta puedes descartarlo, tienes que retransmitirlo. Eso pasa, que en realidad en el alto nivel suele pasar y pasa. Por eso tenés ese rulito que hasta que yo no tenga esa información, hasta que yo no tenga los datos que yo necesite, no voy a poder pasar al ciclo de reloj que viene, que es la otra etapa. Profe, tengo una duda, pero por ahí como más técnica, ¿no? ¿Qué significa ciclo de reloj? ¿A qué se refiere a eso? Los ciclos de reloj tienen que ver directamente con la frecuencia en la cual funciona el procesador, ¿no? Porque el procesador, el ciclo de reloj, está relacionado en la velocidad de transaccionalidad que tiene la arquitectura. Entonces, cada movimiento, cada etapa, se llama que se transacciona o funciona en ciclos de reloj, ¿no? Que le da la velocidad al procesador. ¿Vieron como ustedes ven? Eso también voy a traer ejemplos y lo vamos a ver. ¿Vieron que cuando dicen, che, tengo un procesador que funciona en 2.5 GB? Sí. Bueno, Tiene que ver con eso, con la velocidad que hace eso. exactamente, con la velocidad de transaccionalidad que tiene el procesador, dependiendo de la familia, la composición y la arquitectura, ¿no? Dependiendo de eso. Eso depende y setea la performance, ¿no? Sí. Y la velocidad de procesamiento que tiene una arquitectura básica. Y eso, acá, llevado al bajo nivel, digamos, llevándolo a las etapas del ciclo de instrucción, se llama, cada ciclo de instrucción tiene como un procesamiento en particular donde se ejecuta. Entonces, se va como que todo el camino que vimos nosotros, las 3 etapas, te va a ocupar procesamiento. Por eso se dice que cada ciclo de reloj que te ocupa una etapa, lo tenés que contabilizar. Entonces, si yo quiero ejecutar bajo esta premisa, estas 3 etapas, y no las puedo paralelizar, Hace 3 ya ciclos tiene por 3 ciclos de separado. reloj. Si yo quiero ejecutar a grandes rasgos, conceptualmente, estamos llevándolo conceptualmente para que ustedes se lleven
el concepto. Con un ciclo de instrucción de 3 etapas. Después vamos a ver los RISC, las arquitecturas RISC o CISC. No sé si las escucharon, vamos a ver un poco, vamos a hacer una intro. Y tiene otro tipo de rendimiento. Y el pipeline y las etapas no son 3 como estoy llamando. Esto es a nivel genérico para que ustedes vean a nivel conceptual cómo está compuesto a alto nivel en la arquitectura un ciclo de instrucción. Le pueden agarrar otra arquitectura y puede ser que tenga otro ciclo de instrucción y tenga más etapas. ¿Está bien? Eso depende de la arquitectura. No se casen con esto solo. Esto digamos, por ser un von Neumann, ¿solo una memoria o no? puede ser igual, más allá de eso, de la cantidad de memorias que tengo por la organización, Siempre va a mi ser. ciclo de instrucción puede tener a bajo nivel más etapas. ¿Está bien? ¿Qué otras etapas pueden ser? Hay otras en las cuales genera sumatorias. Tengo la del RISC, que la vamos a ver en arquitecturas avanzadas, por ejemplo, que tiene como 4 etapas. En una de las partes se mete una parte aritmética. ¿Por qué? Porque las arquitecturas RISC son las que se utilizan para transaccionalidad rápida. Maneja información muy pequeña y de manera muy rápida. Se diseñaron para eso las arquitecturas RISC. Y eso tiene un pipeline diferente. Les puedo traer ejemplos. Pero yo ahora, con el concepto, me gustaría que se lleven esto a nivel general, ¿no? Y después, cuando veamos arquitecturas con este pipeline o ciclo de instrucción que estamos viendo, vamos a ver cómo se mejoró para que de a poco, cuál fue la primera evolución, ¿no? De las arquitecturas avanzadas. Y después, básicamente, lo vamos a relacionar con las arquitecturas que ya vivieron, por ejemplo, porque esto existió en serio. Digamos, la línea Pentium para atrás tenía arquitecturas que eran literalmente secuenciales, o sea que después empezaron a incorporar capacidades en la arquitectura, ¿no? Con ciclos de instrucción más innovadores que me permitía segmentarlos de otra manera. Al poderlos segmentar de otra manera, me permitía paralelizar algunos ciclos de reloj, no todos, no full, lo podía segmentar, no paralelizar, lo cual igual me servía porque yo en mi cadena de trabajo, imagínense una cadena de trabajo, una cadena de datos que yo tengo que transferir, que transmitir o hacer o ejecutar, ya poder en el ciclo de reloj que yo estoy haciendo el fetch, poder o en el decode de un ciclo, ahora me estoy adelantando, pero lo vemos. Por ejemplo, yo tengo mi fetch, mi encode, mi execute. ¿Por qué? Cuando yo estoy haciendo de esta instrucción, ¿por qué cuando yo estoy haciendo un decode, por qué no aprovecho mi arquitectura y también aprovecho y hago un fetch de la segunda instrucción? Bueno, eso es una evolución, yo me estoy adelantando, pero eso puede ser una evolución. Sí. No importa si en la arquitectura de tu ciclo de instrucción tenga n etapas. Si tiene 10 etapas, bueno, no importa, la voy a aprovechar porque voy corriente. Fíjate que acá ya mejoro mi pipeline, porque yo cuando estoy haciendo un decode de mi primera, yo ya le tiré el fetch y busco la información. Eso tiene contra, ¿no? Porque obviamente todo lo que se mejora también tiene alguna contra, ¿no? O sea, tengo que ser consciente. Esto igual lo vamos a ver. Y es así como empezó a mejorar la arquitectura. Después lo vamos a relacionar, si quieren, con modelos de arquitecturas que en algún momento ustedes por ahí no lo usaron porque son chicos, son más jóvenes, bastante más jóvenes que yo. Pero hubo arquitecturas que se convivieron y que eran la Commodore 64, o sea, por ahí no se ni voy a escuchar, me siento mal. Pero bueno, estamos hablando de una de las primeras computadoras que llegaron acá, digamos, que solo era para entendido porque lo tenía gente que tenía un poco más de dinero, ¿no? Esa etapa no había tanto. Internet por ahí no existía tanto, estaban los juegos básicos, pero esto lo vamos a ver. Pero Porque por más que el ciclo de instrucción tenga más etapas en otra arquitectura, sigue bajo el mismo clock. exacto. No es que hay dos clocks distintos. No, tal cual. O sea, la frecuencia y tenerlo como que es la velocidad de procesamiento que tiene la arquitectura. Entonces, eso está netamente relacionado con la velocidad de procesamiento. Y lo que se hace es
dimensionar eso en cómo procesar en ciclos de reloj. ¿Se acuerdan cuando vimos la frecuencia que dijimos que la inversa de la frecuencia me daba el tiempo de reacción? ¿Se acuerdan? Y ya se olvidaron, ¿no? Porque era inversamente proporcional al tiempo la frecuencia. Entonces, tiene que ver con la velocidad de procesamiento en base al tiempo, ¿no? O sea, cuánto yo puedo procesar en un tiempo determinado. Entonces, dependiendo de mi arquitectura, dependiendo de la frecuencia que funciona el procesador, voy a poder obtener tiempos de respuesta mejores. Pero todo tiene sus contras, ¿no? Porque cualquier dispositivo que transmita frecuencias altas tiene que tener en cuenta que son más sensibles al ruido. Por ende, tenés que en tu arquitectura tener en cuenta el diseño para aislar el ruido. Hay un montón de cosas de hardware, ¿no? De tu madre, que vos tenés que tener en cuenta hasta dónde yo puedo. ¿Se acuerdan que después vimos la ley de Moore y vimos que decía? Pero en teoría en este caso ya estaría resuelto, porque eso ya está resuelto con la arquitectura del programa. Ya está resuelto, yo le estoy contando el cuento de la base para que ustedes se lleven, porque una vez que entienden la base de la arquitectura, después es netamente evolución, ¿no? Es la evolución. Lo mismo que vamos a ver con las memorias, los sistemas de almacenamiento. Van a ver que vamos a llegar a un punto que son nombres. Yo quiero que se lleven las bases, después es con la capacidad que tienen ustedes de buscar y la información, lo van a relacionar conceptualmente sin ningún problema. Vamos a escucharlo, muchachos. Minutos, pero está bueno como sumario para después para repasar. Bienvenidas y bienvenidos compañeros a este último vídeo de esta parte en relación a la 8086. Vamos a fijarnos en la última unidad. 186, la parte de lo que es la ejecución. Cómo está compuesta los flags y todo lo que vimos. La view que vimos en el vídeo anterior estaba separada de otra unidad, que es la unidad de ejecución. Y vamos a ver los diferentes elementos que componen también esta unidad, los diferentes registros que forman parte de ella y para qué se usa. En la parte izquierda vemos un diagrama ya separado únicamente, donde se muestra únicamente la Execution Unit, donde vemos los diferentes registros en la parte superior, conforman la unidad, y los diferentes elementos funcionales que tienen la parte inferior, que bueno, el más destacable sería pues, la unidad de aritmética lógica, aunque veremos el resto de ellos para comentar lo que hay. Bueno, básicamente la unidad de ejecución, pues el propio nombre dice ejecución, pues bueno, de que se encarga pues, de ejecutar las instrucciones propiamente dichas. Podríamos verlo como una especie de calculadora que tiene una serie de memorias asociadas. Bueno, contiene una serie de elementos que son bueno, accesibles desde el lenguaje ensamblador, que serían los registros de CPU, que son los que vemos en la parte superior, AX, BX, TX, DX, D, DT, STI y DI, que serían registros de propósito general, 4 primeros, como comentado, AX, BX, TX, DX, registros de índice, que serían los registros que terminan en I, de index en inglés, los veremos ahora, SI y DI, y los registros puntero, que serían SP y PP, la P de pointer. Además, contiene una serie de, bueno, un registro que tiene sentido a nivel de bit, únicamente. Es un registro realmente de 16 bits, pero que solamente tiene sentido a nivel de bit, que sería el registro de flags o de indicadores, registros bandera, que veremos a continuación también para qué se usa. Vale. Bueno, nos vamos a fijar primero en los registros, que es una parte fundamental y que vamos a utilizar muchísimo en las prácticas. Y bueno, vemos
como los registros son de 16 bits, como ya habíamos comentado, pero hay una serie de registros, los de propósito general, que son los que tenemos en la parte de arriba, que vemos cómo están parpadeando un poco en el vídeo, y si nos fijamos donde aparece AX, vemos que de vez en cuando aparece como partido por la mitad y en la parte izquierda pone AH y en la derecha AL. Bueno, pues H indica high, L indica low. El registro AX, eso quiere decir que el registro AX, que sería 16 bits, se puede dividir también en dos trocitos más pequeños, se puede utilizar como dos registros de 8 bits. O bien como uno solo de 16, si nos referimos a él como AX, o bien como dos registros de 8 bits que serían AH y AL. Bueno, esto que hemos comentado para X es extensible para BX, CX y DX, que se pueden dividir todos y trabajar con ellos como si fuesen de 8 bits o de 16 bits. Por otro lado, más abajo bueno, vemos los registros de índice que ya no son divisibles en 8 bits, en subregistros, perdón, de 8 bits, y lo mismo ocurre con los registros punteros que tampoco se pueden separar. Bueno, más abajo vemos el registro banderas, que es justamente los registros de los que estábamos hablando antes, que es registros que tienen sentido a nivel de bit. Donde vemos una raya significa que no está en uso y las otras letritas nos van a indicar a qué condición concreta se refieren dentro de la ejecución de una instrucción. Lo veremos en detalle a continuación. Bueno, básicamente los registros de propósito general, estos generales, serían registros de 16 bits que pueden utilizarse, por eso viene la palabra general, para casi cualquier cosa, aunque en ciertas ocasiones sirven específicamente para una operación concreta. Por ejemplo, pues en la multiplicación, AX sirve específicamente para especificar uno de los operandos. Bueno, una cosa interesante que hemos comentado es que se pueden dividir en dos partes, la parte alta y la parte baja. La parte alta y la parte baja significa que forman parte de un solo registro, es decir, si yo modificase el valor de AL, implícitamente estoy modificando el valor de AX. De la misma manera, si modifico el valor de AX, estoy modificando el valor de AH y de AL implícitamente. Lo mismo ocurre con DX, con CX y con DX. Estos registros también se utilizan para acceder al valor de los registros de segmento, ya que no podemos acceder directamente al valor de ellos, podemos recogerlo a uno de estos registros y a partir de ahí trabajar con él. Los nombres que tienen AX, BX, CX y DX, además de que parece que bueno, van en orden alfabético, A, B, C, D, aparte de eso, el nombre viene de la función que tienen principal en inglés. Acumulador, la A, base, la B, contador, la C y datos, la D. Bueno, AX se denomina registro acumulador porque se utiliza en ciertas operaciones a nivel específico para almacenar el resultado de una cierta operación. Por ejemplo, en la multiplicación, obligatoriamente AX almacena el resultado de la multiplicación. No podemos especificar que se almacene en otro sitio. Luego lo podremos mover a otros lugares, pero por defecto siempre se va a almacenar ahí. Es decir, acumula el resultado de la operación. Y también se utiliza una parte de él, AH, ¿vale? Se utiliza para el acceso a las diferentes funciones del sistema operativo. Acceder a un fichero, recoger algo por teclado, sacar algo por pantalla. El siguiente registro que vamos a ver es el registro base, BX. Es un registro, de nuevo, de propósito general, pero que tiene una función específica, que en este caso es el acceso a memoria como base, que luego se suele combinar con un input. Lo veremos en la siguiente tanda de vídeos cuando hablemos de los modos de direccionamiento. Esto es muy útil, especialmente para vectores, como veremos en los ejemplos que están previstos para esa parte. Luego tenemos el registro contador, que sería básicamente, bueno, porque sirve en determinados bucles para controlar el número de veces que se repiten esos bucles. Por ejemplo, en lenguajes de alto nivel como en C, pues tenemos el bucle for. En ensamblador no existe el bucle for, pero existe otro bucle que si en CX especificamos cuántas veces queremos que se repita, podremos automáticamente ese contador se decrementa y se controla si llega a 0. ¿Vale? Bueno, pues lo utilizaremos en las prácticas bastante.
porque es muy útil, por ejemplo, pues para el acceso a vectores o matrices. También se puede utilizar en algunas instrucciones de desplazamiento como contador y también, bueno, pues en algunas instrucciones que seguramente la asignatura no nos dé tiempo a tratar, pero que son básicamente pues de copia de datos de memoria. Cuando queremos copiar unos 300 datos de memoria de una posición a otra posición de memoria, pues bueno, no hace falta hacerlo una a una, sino que, bueno, pues con el registro contador y algunas operaciones que existen para este tipo de copias, podríamos automáticamente copiarlo. Especificar esa copia, mejor dicho. Bueno, el último registro de propósito general o registro general que nos quedaba por ver es TX, que básicamente la ley ya hemos comentado que viene de data y que sirve para formar datos extensos, datos de 32 bits, ¿vale? En una arquitectura que era de 16 bits, la cual, pues, vamos a poder representar números que no son demasiado grandes. El mayor sería 2 elevado a 16. Bueno, pues, juntando a X con DX, logramos tener números de 32 bits, que ya es un número bastante más significativo. Además, también se utiliza DX para el acceso a puertos. Cuando hablamos de puertos, estamos hablando de pues, conectar un ratón o un sensor o alguna cosa a uno de los puertos de comunicaciones del computador. Bueno, pues gracias a DX podríamos especificar el acceso a ese puerto. Los últimos que nos quedan por ver son los registros índice para acceso a vectores y luego veremos también los registros puntero que aunque se utilizan para el acceso a vectores son de uso más limitado. Estos también los vamos a utilizar muchísimo y sirven básicamente pues, bueno, para combinarse con el registro base, puede ser por ejemplo BX o con una dirección de memoria base, pues se pueden utilizar como desplazamiento. También se pueden utilizar como dirección única, lo veremos cuando veamos los modos de direccionamiento. Y de esa manera pues podemos acceder a direcciones de memoria, por ejemplo, consecutivas, como es el caso de los vectores. Como De una manera directamente lo muy viste en el sencilla y muy inmediato fácil. nivel, cuando vimos los inmediatos. La S viene de inglés de source, de origen, y la D de destination, de destino. Eso es porque hay ciertas operaciones que cuando queremos ejecutar, por ejemplo, una copia, pues la dirección del origen obligatoriamente hay que especificarla en SI, source, origen, y la DI tendría que contener la dirección de comienzo donde queremos almacenar esa copia. DI, ya es destino. Ya hemos comentado que también nos faltaban los registros puntero, pero que tienen un uso más limitado de manera directa por nuestra parte. Aunque los podemos utilizar, ¿vale? Podríamos modificar valores con ellos o acceder a ciertas posiciones de memoria. No son tan usados en ensamblador. El primero de ellos sería el puntero base o PP, pointer, ¿vale? Que es un registro que permite saber dónde estamos en la pila, de la que ya hemos hablado en un vídeo anterior, que sería el stack segment. Bueno, pues definíamos recordamos, una estructura de pila en la cual podemos apilar cosas o desapilar cosas. Bueno, esas cosas son datos que podemos ir guardando o no, o direcciones de memoria, que es algo muy habitual, como ya comentábamos en el vídeo anterior. Entonces, BP básicamente lo que nos permite es especificar cuál es la base de esa pila. Por lo tanto, vamos a saber cuándo no podemos sacar más información de la pila, porque si quisiésemos sacar más de la que hay, estaríamos accediendo a datos que no deberíamos estar accediendo, ¿vale? Porque seguramente no tengamos controlados lo que hemos metido ahí. Porque si hemos descargado más cosas de las que había en la pila, hemos descargado, primero hemos metido cosas, ¿vale? Dirección original, metemos cosas en la pila, desapilamos y seguimos desapilando más de la cuenta, estaremos haciendo cosas que nosotros no teníamos controladas. Bueno, pues también tenemos el puntero de pila, que sería justamente el puntero que nos indica la dirección que tendríamos, la siguiente dirección que tendríamos que para desapilar o para apilar algo, ¿vale? Entonces, si quisiésemos apilar algo, la instrucción que apila es push, ¿vale? Que sería almacenar. La instrucción pop, o el mnemotécnico pop, es el que nos vale para desapilar. Bueno, pues SP apuntaría a la zona de memoria, a la cima de la pila, es decir, a lo último que hemos
apilado o a lo último que hemos desapilado. ¿Vale? Por lo tanto, siempre sabemos cuál es la siguiente posición en la que querríamos apilar o cuál es la posición de la que queremos sacar un dato. Pues tenemos que recordar que todo esto viene porque memoria principal solo tenemos una. Por lo tanto, si mezclásemos todas las direcciones, no sabríamos si estamos accediendo a datos, a la pila, al código. Entonces, gracias a estos punteros y a la segmentación que hemos visto, vamos a poder acceder a posiciones que son representativas para algo. Vale. Los registros bandera, vamos a hablar muy brevemente de ellos. Básicamente es un registro de 16 bits en el cual cada bit tiene sentido por separado, no como un conjunto, sino por separado. Vemos algunas letras ahí, como por ejemplo la O, la D y iones. Los iones significa que no está en uso, simplemente. Y como tiene sentido a nivel de bit, pues bueno, cada elemento podrá valer 0 o 1. Es decir, o está no activo o está activo. Y eso nos indica cuando ha ocurrido algo en la CPU, sobre todo al realizar una operación en la ALU, generalmente, aunque no es únicamente para la ALU, podrían venir de otras condiciones que no requieren una ejecución de una instrucción, como por ejemplo la llamada a una interrupción o algunos otros eventos, en las cuales, bueno, las banderas básicamente nos van a permitir especificar qué ha ocurrido, le van a permitir al computador especificar qué ha ocurrido y nosotros en base a eso poder hacer cosas con esos resultados. Por ejemplo, el Z, que vemos en la parte de arriba, bueno, pues básicamente es el flag de 0. En la parte de abajo hemos visto que hemos especificado la transparencia ZF. Entonces, bueno, ZF es la Z que vemos arriba y la F que viene del flag, de bandera. Bueno, pues sería la bandera de 0. Básicamente, pues se pone a 1 cuando el resultado de la última operación realizada en la AL ha sido 0. O se pone a 0, el resultado no ha sido 0. Es decir, se activa si el resultado ha sido 0. La bandera de acarreo, que también tenemos ahí, que sería el flag T, TF, que básicamente, pues bueno, se pone a 1 cuando el resultado de la última operación en la ALU ha generado un acarreo o un débito. Cuando hacemos operaciones de suma o resta, sabemos que podemos obtener o más bits de los que hemos empezado a sumar o nos queda uno que debemos a la operación si hemos hecho, por ejemplo, una resta. Otros flags representativos pues son, por ejemplo, el overflow, que se produce cuando se ha realizado una operación que ha excedido la capacidad que tiene la ALU de almacenar algo. Por ejemplo, una operación muy típica es dividir entre 0. Dividir entre 0, el computador no puede almacenar el resultado infinito. No existen bits suficientes en el computador para poderlo almacenar. Entonces, el flag de overflow se activaría. Eso no ocurre solamente al dividir por 0, sino que ocurre también al dividir algo muy grande entre algo muy pequeño, de manera que la relación entre ese grande y ese pequeño sea tan grande que el resultado no quepa en los bits en los que lo podemos almacenar en el ordenador, ¿vale? En el computador, en este caso, en 16 bits que nos proporciona la arquitectura. Si tuviésemos un valor más grande, luego veremos cómo definir datos en los siguientes vídeos, podríamos almacenar datos de mayor tamaño. Y bueno, por las condiciones de overflow, lógicamente, pues dependerán del tipo de datos con el que estamos haciendo la operación. El flag de signo, o bandera de signo, básicamente lo que tiene es A1 se activa cuando la operación da un resultado negativo, por ejemplo, 4 menos 5. El resultado es 1 negativo. ¿Vale? Pues ese negativo, ese menos, se activa, hace que se active el flag de signo. De la misma manera, si hubiésemos hecho la operación 5 menos 4, podemos estar seguros que el flag de signo, el resultado es 1, el resultado es positivo, no se habría activado el flag de signo, es decir, ese estaría 0. Lo mismo, bueno, bandera de auxiliar, de carga auxiliar, que no nos vamos a parar en ella, bandera de dirección, bandera de interrupción, bueno, las podéis leer, tienen las transparencias y las tenemos en los libros que hemos dado de bibliografía en clase, pero no nos vamos a explicar mucho. Vale, bueno, pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Un resumen, amigo, para más o menos saltar todos los cabos que venimos viendo. Y lo dejo en la PPT para cuando quieran también la chica. Está bueno.
No, tiene datos para mí, Viterio son 17 minutos que hace un resumen de todo lo que estuvimos viendo recién y durante el curso de la materia. Antes se quiere el 10, ¿quieren probar a hacer este ejercicio? Y rápido y después se libero, chicos. Entonces son casi medio. Así como el. ¿Cómo se llama? No, ya está, se fue. Sí, no, debe ir, como dicen, si era doble. Mira, compañero, como una pura plus. No. Acá para la historia, ¿no? Sí, era el punto. ¿Qué dice? Así. Siente que. Ya no sé qué. Bueno, vamos a sumar. Vamos a sumar. ¿Qué dice? ¿Cómo vienen con las otras materias, chicos? ¿Vienen bien o más o menos? ¿Cuál es el criterio que tomas para aprobarla? Sí, por suerte. El sistema de información ahí conmigo, como que me regaló un poquito. Sí. Sí, Bueno. se copó. Pero fue bien. ¿Es una materia que se está complicando particularmente o algo? Inicialmente inaccesible. Bueno, accesible por los no, pero todas entre todos. No, a mí el sistema de información me da mucho pereza. Sí, lo que pasa que, bueno, eso es lo que una de las cosas que descubrí en estos años es que a veces está bueno, yo prefiero hacer por ahí PPT que son más cortas y por detrás empezar a ver un montón de conceptos, pero cuando vos empezás a entender el concepto, después es más fácil empezar a buscar. Si te tiran, porque yo también tengo, cuando empecé a dar la materia, tenés PPT que son 50, 60 hojas, en cuanto empezás a pasar así, la reacción que tienen los alumnos, que me pasó, es imposible seguir todo esto en el transcurso de la materia y de noche. Bueno, es algo que yo percibo por una cuestión de que después me pongo en el lugar, pero bueno, nada. Dándolo así para mí como que es un poco más llevadero. Pero bueno, nada, esa materia me pegó. Está en onda, pero es largo. Sí, igual con el sistema de información, si caes en la clase del miércoles que viene, capaz que puedes entender lo que está diciendo. Pero esta, si caes hoy y no venís de la clase pasada, fui. Sí, por eso, por eso siempre reparo. Yo trato siempre de hacerlo lo más llevadero posible, con esta materia. Lo bueno que está bastante laxa la materia, sí, está bastante más laxa. ¿Pero qué es Elimina el 60 por En esta materia, es enemigo. O sea, Tiene 60. Pasa que hay momentos en los cuales vos necesitas entender el contexto, para qué te sirve, por qué, dónde estás parado. Te tiran un contenido así, vos no venís por el como un cerebro mental que te permita entender o atar cabos, ponerle que no venís con una cabeza que ya no venís preparado. O sea, no lo agarrás. Entonces, ¿viste? Me parece que no. profe, acá vos tenés que armar ponerle una porción de código para cada clase, o eso se gestiona solo. No, el plan se va a citar en cuestiones cuando sea necesario. Sí. Para la clase que viene, traigo un par que ya empezamos a meter los flags y vamos a ver la interacción con los flags. Y yo los traigo particularmente para que ustedes entiendan la funcionalidad, ¿no? Y
y las cosas que se pueden hacer o tomar decisiones en un programa, ¿no? Que va a interfaciar y vamos a mover esos flaques que mismo lo sabemos calcular de la primera parte. Pero nada, tranqui que vamos a hacer varios ejercicios. Este es bastante sencillo. ¿Se lo hicieron? Sí, o sea, la 55, ¿no? Pero esta, lo mueve al revés. Más o menos entendí cómo era. Pero el movimiento se entiende. Claro, sí, lo mismo que el ejemplo anterior. Los otros, pero que esté con una sola spike, La digamos. idea después es la ejercitación de Sí, ¿no? parcial. ¿Va a ser armar esto o al revés? No, Representar? va a ser similar. Hay varias modalidades en las cuales. O sea, por ahí es una instrucción y es hacer No, así. igual, no. La intención a priori es que ustedes interpreten un programa que yo les doy. Porque obviamente no me pongan 55. Acuérdense lo que le digo, ¿no? Porque quería que yo interprete que ustedes entienden cómo trabaja a bajo nivel, porque si no es una cuenta aritmética que la hacemos como en análisis matemático o con una calculadora. Lo que quiero es entender por dónde poner que se movieron los datos y las Claro, porque ahora esto es sencillo, pero ahora puedo empezar a meter un par de códigos un poco más grandes, o sea, meter un par de loops, hacer una cosa, puedo hacer otra, hacer otra parte. Puede ser que les presente digo, si ustedes me digan, che, ¿qué hace el programa y cómo armar la memoria como la armé yo? O puede ser de otra manera, che, darte ejercicio de otra manera, pero no le voy a tomar nada que no vean muy claro. Son distintas modalidades para que ustedes entiendan lo que hace o sepan entenderlo y van a tener la hoja para poder hacerlo. Y con la hoja de vuelta. Es que le voy a dar el parcial y le voy a dar instrucciones que no usamos nunca. Las instrucciones que vamos a usar no las vamos a usar todas. Después voy a tomar las que vi en clase. Pero el tiempo parcial. El tiempo parcial no queda. De lo que debemos hablar y lo que aprendimos netamente y lo vimos. O sea, lo que les mande yo y lo hago, va a ser la otra. Al final, va a ser como los dos parciales juntos. Sí. Yo en realidad, de los puntos que son más pocos para mí, después cuando llegue el momento lo vamos a hablar, pero yo tengo cosas que son temas que son cruciales que ya cuando las doy te das cuenta que son lo que para mí son interesantes que suceden. Nada, tranquilo, lo vamos a hablar, pero no falta tanta noche para el sábado, la charla. Sí, la clase, fue el parcial. Ya me pasó varias veces que sí, no, ya me pasó en otros cuatrimestres que me pasaron. Pusieron la fecha esa de. La verdad no tiene sentido, pero es re mal que no me entraba. Sé que quedó. No, porque diría después el parcial. Vos te vas a- Abrimos el viernes a repetir. Tenés el parcial, Sí. tenés el parcial y el otro día lo tenés a las 8 de la mañana, 9, no sé cómo. Más duro que todavía. Claro, ahí con el curaplu tengo que Responde, nene. Está ahí. Bueno, nada, ¿quieren que lo haga o está claro? Sí. ¿Está claro? A mí está claro. Digamos, tenés el. ¿Querés hacerlo? Si no lo dice mal, no, después voy a elaborar. Después salía. Un día. Fuerza. Puedo equivocarme, es parte del aprendizaje. Son dos puntos menos en el parcial. Con acá que tenía que ser para ver si le doy la espalda. La espalda. Esto. Sí, Pues la nuca, el cobre. estamos bien así. Y esto era H, a L y a X. No, y bueno, entonces el primer dato que teníamos era 60. Y después dice que es una resta. Segundo dato el sumar 5. Ahora no sé, puede probar maestro con todos estos datos. Ahora pasan de acá a acá, ¿no? Tengo entendido. Y después, bueno, el dato, digamos, 60 se cancela porque se hace la resta y queda 55. Y queda acá en el 55, ¿no?
Ponele, sí. Grande el rango. Pero el chico, Tenemos 55 es la resta, ahora. No, pero esto no vale. Eso es lo que yo les digo. No vengan al programa es 55. Yo quiero ver cómo No, lo. pero igual era eso, digamos. Que se la arreglen. Porque se pisa, ¿no? Sí, sí, tal cual, se pisa. Sí, pero pasamos limpio, si quieren, así lo. Está bien. Sacamos el miedo. Van a pasar un montón. ¿No están haciendo presentaciones así en Todavía no. Ay, todavía no. Se viene. Enfocamos todo así. La memoria, todo lo que el chabón anterior. A mí venía bien hasta ahí. Y bueno, yo volé. Estamos hablando que solamente usamos el registro como Bueno. la X. Sí. Ahí venía bien. Hasta acá lo único bien, está claro. Como ven, bueno, acá es un movimiento nada más. O el 60 a él. Sí. Listo. Acá pregunté por el I, pero no. Tenés que seguir, PC+1. Pensaba la resta, tal cual como dijo él. Hago 60 menos 5, como puso él, me queda 55 porque lo guardo ahí mismo. La operación es de resta y lo guardo en el mismo L. Y después me dice acá mover a L a resultado. Piso acá. Es similar al otro que pasó que. Profe, el 60 está al mismo tiempo en el registro. En el dato de esa posición de memoria. Entonces sería un copy, no sería un move. Bueno, acá se llama mover la acción, pero la guardo como quiera. Moverlo. En realidad mover. ¿Y el 5 dónde está? El 5. Ah, buena esa. El 5 está. Hace una operación en memoria. Hace una operación en una posición de memoria. Resuelve la. Vos imaginate que es como hicimos el ciclo de instrucción. Ciclo de instrucción que hacía. En esta posición yo tengo los datos. Tengo mi instrucción, que la instrucción es el move. ¿Y qué hago? Los operando fuentes, tengo resultado y el registro A L, que en este caso son los que interactúan, y se produce en la ejecución. Esa ejecución, esa resta, corre en la memoria. Una parte de la memoria, en realidad cuando ejecuta la hace la ALU, con el resultado que te da la ALU, porque es una resta, termina guardando en el registro. En este caso registro L porque es donde queda. Perdón. No, pará, esto está mal. No, ya es el mayor. No, está bien, sí. El registro AL. No, pero haces AL menos 5 Sí. y lo guardas en AL. Pero ese 5 vive en la instrucción. Ese 5. Ese 5 es un número. La constante. Estos son los operandos que vimos. No, entonces. Cuando haces el fetch, vos traes, ¿no? Fetch, traes los datos, traes el código de instrucción, traes los operandos, que en este caso los operandos son unos valores de registro, que uno es el 5, que es viene como constante, ¿entendés? Ya te viene calculado, viene el valor ya per se, y después lo que haces es la ejecución, lo decodifica la unidad de control, hace todo lo que es, dice, che, ¿qué tengo que hacer? ¿Una resta de qué? Del registro que AL que tiene el 60 menos el 5, que ya lo tengo, ya me viene predefinido. Una vez que tengo esta operación, la ejecuto. ¿Quién la ejecuta? Claro, una vez que tengo la ¿dónde la guardo? Esta arquitectura hace eso. En esta instrucción, lo que termina haciendo es todo junto, ¿no? Ejecuto, me da el valor del resultado y lo guardo en el registro. Listo, ahí pasé PC+1. Voy acá, ¿qué hago? Bueno, ahora mover. ¿Qué hago? Muevo, que es similar al primero que hicimos, en la posición de registro, lo muevo a una posición de memoria. Bueno, resulta los ejercicios siempre te van a estar diciendo si va en el H o L, ¿no? No necesariamente, viste que lo anterior vimos que trabajo con AX. O con el BX completo. Cierro esa pregunta, entonces básicamente el criterio de usar uno del otro es en base al programa. ¿Cómo?
en base a eso, lo que dijo recién la pregunta, el criterio de usar H, AR o AX va en el criterio de la persona que hace ese programa. Pero cual, sí, aparte, ya netamente el computador detecta, como dijo, cada uno tiene una funcionalidad. El registro X es para acumulaciones, para fíjate que son operaciones aritméticas, multiplicaciones, la vamos a empezar a guardar ahí. Si se queda corto con los 16 bits, se acopla con el de X. El X es el registro de base, que sirve para otras cosas en común, y el CX, como dice, para contadores. Ahora vamos a ver en la clase que viene, traigo varios. Cuando empezás a descontar, cuando estás en un loopcito de tantos saltos, ahí empieza a incrementarse o decrementarse el registro CX. Pero vieron que con esto, no es, vos yo le digo, che, cuando haga un programa, no me digan, mirá, hice acá, mirá, 10. 10 a 10 porque cuando resto 20 menos 10 me da 10. No, fíjense que por detrás está todo el concepto que un poco que vimos, ¿no? ¿Qué es el ciclo de instrucción? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué va de un lado al otro? Más allá de que acá nos estamos basando en este procesador, ¿no? Que es el M588. ¿Y vos qué programás vos le decís que, por ejemplo, en este caso el 60? En este caso está hecho, esto es una pavada. Sí, no, pero es una regla. Ahora, después, para la próxima clase voy a traer cosas que tengan más sentido. Sí. Qué sé yo, descuentos de cantidad de vidas o cosas que sean por juego. Vos para todo, no, en realidad no es que la máquina que ocupa en cierta manera dónde va a... Sí, eternamente. O sea, la realidad es que vos si querés, por eso mi intención no es que ustedes graneen un programa, porque la realidad es que yo está todo inventado. O sea, internamente el computador cuando detecta que vos vas a hacer un contador de algo, directamente va a interactuar con el registro CX. Cosas que son operaciones aritméticas, multiplicación, todo lo que sean operaciones, todo a X. Entonces ya está predefinido eso. Solo que estos ejercicios son conceptuales para que ustedes empiecen a entender el funcionamiento. Ahora son re básicos, pero bueno, ahora se complejiza un poco, pero no más que eso. ¿Estamos bien? Como les mando ejercicio en la semana, y lo hacemos en la clase que viene. Las instrucciones habían lo mismo que han preguntado. Las instrucciones habían directas e indirectas, ¿no? Las instrucciones eran directas e indirectas. ¿En qué sentido? Cuando venía la instrucción con la constante, era directa. Sí. Esa instrucción Es inmediata. Esa instrucción es mixta. No, ahí tenés predefinido. La que yo te puse inmediata, básicamente cuando tenés con dos constantes. Por acá tenés una constante que suele pasar vos cuando haces una operación en alto nivel. Querés hacer todo lo que vos quieras menos uno, porque me sirve. Vos tenés una constante del 21% con él y lo vas sumando Una parte de tu operación es constante. y allí no lo voy a poner. Se usa para Vos querés un loquito que lo querés cranear así, lo es una convención. es una convención que en la arquitectura funciona así. Está asignado para... No, en realidad se puede usar, ¿eh? En la práctica se puede usar. Más hay gente que hace... Es una mejor práctica porque si vos... Lo que dice el tipo es que no vas a poder llegar a editar el registro de propósito general. ¿Cómo haces para editarlo a bajo nivel? O sea, te va a decir, che, si el computador reacciona y funciona así. Bueno, pero sí, en realidad vos podrías meter otra cosa ahí, información. Si tenés acceso a bajo nivel. Con este procesador tenés límites. Tenés. Fíjate lo que puede calcular. Fíjate que puede hacer operaciones o acumular operaciones aritméticas con 32 bits. O sea, 2 a la 32. Es bastante. Igual si pensás por ahí, si me pongo a guardar en un periférico y lo voy a buscar y voy por ahí, puedo hacer Vas a hacer otra cosa. Pienso que para mí la arquitectura es re vieja, pero se pueden hacer cosas que para aprender está bien, es aceptable. En los 80 tenían esa Para hacer este tipo de cosas sin introducir un sistema hexadecimal para todo. Yo digo, Felicidad, ¿viste? La parte de la migración de funciones de memoria. Porque la verdad es que esa es la idea, ¿no? De acotar la representación
La gente dice que la batalla ahora estamos viendo entonces uno sigue quedando en la X porque estamos hablando de suma recta. Ves era vectores, contador y menos. X es en la ayuda de la capacidad de acumulación de la X. Con la X no puedes almacenar, que es almacenar números mayores de 6 Yo 2 veces y puedes representar más números, no sé hacer operaciones más. Puedes representar números que sean de 2 a la 32, porque tenés 8 bits. Estamos hablando de eso, que era 2 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3. Eso, y segundo es 2 a la 1. Eso elevado a la. Tenés 2 bytes por la X más chao. Bueno, igual yo la Vos tenés 2 bytes de la X más 2 bytes del de X. Bueno, todo eso lo haciendo lo puedes representar posiciones de memoria, ¿verdad? Por eso decíamos, creo que son de este tamaño. No, era re gruesa. La gruesa. Chicos, Nos vemos. Para mí alguien se lo vio porque estaba ahí dobladita. Como que alguien la dejó. Capaz que sale la clase más temprano. No, no creo. Chao, buen fin de semana. Yo no creo porque no pasa limpieza entre. Chao, chicos, nos vamos. Buen fin de semana, fíjense. Che, que te me pones, cuidate, che. No salgas a tomar frío. Chao, buen fin de semana.